En los últimos tiempos estamos siendo testigos de un reacomodo fascinante en el mapa económico global. Lo que antes parecía una tendencia tímida, hoy es una realidad contundente. Grandes capitales y empresarios están volteando la mirada hacia el sur. Estamos viendo cómo la inversión se desplaza desde Estados Unidos para aterrizar en suelo mexicano. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? La respuesta no es casualidad, es estrategia. Los inversionistas ya no ven a México solo como un vecino conveniente, sino como un terreno fértil y próspero para el crecimiento a largo plazo. La estabilidad macroeconómica, la mano de obra calificada y la posición geográfica estratégica han convertido al país en el destino predilecto para el fenómeno del nearshoring. El capital busca rendimientos y hoy, esos rendimientos se vislumbran con mayor claridad en México. Para quienes duden de esta tendencia, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Tenemos un ejemplo claro y reciente que ilustra esta confianza masiva, la empresa Pilgrims. Este gigante, conocido mundialmente por su producción de pollo y alimentos derivados, no ha venido a probar suerte, ha venido a consolidarse. Recientemente, Pilgrims anunció una inversión histórica de $1.300 millones. No es una apuesta a corto plazo, es un plan estratégico a desplegarse a lo largo de los próximos 5 años. El objetivo es claro: fortalecer su capacidad de producción al interior del país. Cuando una empresa de este calibre inyecta tal cantidad de capital, está enviando un mensaje poderoso al mundo. México tiene la infraestructura, el mercado y el potencial para sostener industrias de clase mundial. Esta inversión no solo significa más plantas o maquinaria, significa empleos, desarrollo regional y la confirmación de que México es, hoy por hoy, el lugar donde el dinero inteligente quiere estar. Con estas acciones, somos testigos que empresarios extranjeros prefieren tierra mexicana para hacer crecer sus inversiones, y esto indica que México tiene las condiciones para realizar estas inversiones de talla internacional. Está con nosotros el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y tenemos a dos distinguidos visitantes. A Fabio Sandri, es el CEO global de Pilgrims Pride, y Jesús Muñoz, presidente y director general de la misma empresa en México. Ellos nos van a anunciar una inversión muy importante para el país. Y como siempre, al final de la conferencia, Noemí Juárez con Mujeres en la Historia. Le doy la palabra al secretario de Economía, después a Fabio Sandri, después a Jesús Muñoz, y después recibimos sus preguntas. Adelante, secretario. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Buenos días, Fabio, buenos días, Jesús, gracias por acompañarnos. Bueno, como lo ha señalado nuestra Presidenta, el día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrims, se puede traducir como peregrinos. Está aquí su CEO global, Fabio es brasileño, bienvenido, Fabio. Llevan 38 años en México. Van a hacer una inversión de $1.300 millones. Se va a llevar a cabo en este sexenio, empezando ya, por eso hacen el anuncio. Y la importancia que tiene este proyecto, esta inversión, es que además de los empleos que genera en diversas entidades, ahora les van a dar los detalles, son más de 4,000 empleos directos. La importancia estratégica es que uno de los objetivos del Plan México es aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario. Entonces, la inversión que van a hacer significa, al término de la inversión, que México va a dejar de importar el 35% del total de las importaciones de pollo a México. Se producirán en nuestro país, que este es uno de los objetivos principales del Plan México. Entonces, es una inversión muy relevante, les damos la más cordial bienvenida. Nuestra Presidenta nos ha pedido que le demos seguimiento muy puntual a esta inversión por su implicación para la seguridad alimentaria del país. Adelante, Fabio. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor estar aquí representando a los más de 12.600 colaboradores que formamos parte de Pilgrims México.
una compañía que está por cumplir 38 años en el país. En los últimos 10 años, Pilgrims ha duplicado su producción en México, consolidándose con un motor clave de crecimiento para Pilgrims y para JBS, la compañía de proteínas más grande del mundo de la que formamos parte. Este crecimiento tiene un propósito claro: nutrir a las familias, porque para nosotros crecer no es solo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo. Nuestra visión es ser la mejor empresa de nuestro sector, convencidos de que cuando hacemos las cosas bien, podemos seguir creciendo y generando oportunidades para un futuro mejor, tanto para nuestros colaboradores como para las comunidades donde tenemos presencia. Hoy, señora Presidenta, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo, compartimos nuestra intención de invertir $1.300 millones en el país de ahora hasta 2030. A continuación, Jesús Muñoz, presidente de Pilgrims México, compartirá más detalles sobre nuestras inversiones y sobre nuestro compromiso con la alimentación y con el futuro de las familias y comunidades mexicanas. Señora Presidenta. Señor Secretario, con su permiso. Buenos días a todos. Para nosotros es un privilegio, un honor estar aquí el día de hoy en este importante evento para hacer este anuncio de esta importante inversión en la compañía. Si me permiten brevemente, presento la empresa para que nos conozcan un poco, para aquellos que no nos conocen. Nosotros somos Pilgrims México, nos dedicamos a producir productos de pollo fresco y también productos de valor agregado. Estamos presentes en los principales mercados públicos, en las principales cadenas de restaurantes de comida rápida en el país y estamos en todas las cadenas de autoservicio del país también. Como comentaban, aquí tenemos 38 años operando en México de manera interrumpida, produciendo alimento nutritivo de la más alta calidad para las familias mexicanas. El día de hoy somos 12,600 colaboradores en México, de lo cual me siento muy orgulloso de representarlos a ellos. Es un gran equipo con el que contamos aquí en México. Además, generamos 50,000 empleos indirectos hoy día, principalmente con nuestros socios avicultores, con nuestros asociados logísticos y con toda la cadena de proveedores que nos ayudan día a día a llevar alimento a las familias mexicanas. Nuestras operaciones principalmente instaladas en la zona de La Laguna, en la zona de Torreón, Durango, en la parte del centro del país, en Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y en la parte sur, ahora en Veracruz, Campeche y en Yucatán. Nos sentimos muy orgullosos de todos los días llevar alimento nutritivo, saludable, de alta calidad para más de 30 millones de mexicanos que prefieren nuestros productos. Entrando de lleno en la inversión, comentarles, estamos haciendo este importante anuncio con la intención de invertir $1.300 millones en los siguientes 5 años, de los cuales $200 millones se van a localizar en la parte norte del país, en la parte del estado de Durango y Coahuila, principalmente modernizando nuestra planta productiva allá, las plantas de procesadoras, instalando plantas de paneles solares, instalando una planta de generación de biogás también. $150 millones en la zona centro del país, principalmente en los estados de Querétaro e Hidalgo, también con la modernización de nuestras plantas procesadoras, de las cuales estamos actualizando la tecnología, los equipos y los sistemas de producción para tener productos de mejor calidad y en una productividad más alta. De igual manera, $950 millones en la zona sur del país, principalmente en el estado de Veracruz, donde estamos duplicando la capacidad productiva de nuestras plantas de alimento y las plantas incubadoras. En una primera fase, en la siguiente fase estaremos instalando una planta procesadora nueva, completa, y posteriormente estaremos también abriendo un centro productivo adicional en la zona del Istmo, en Tehuantepec, donde estaremos poniendo una planta de alimentos nueva y una incubadora nueva. Igualmente en la zona de Campeche estamos incrementando nuestra capacidad productiva ahí también, y en la zona de Yucatán duplicando nuestra capacidad actual. Con toda esta inversión estamos muy contentos de reafirmar el compromiso con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con las comunidades donde estamos, porque estamos generando con esto beneficios importantes para el país. Estamos generando 4,000 empleos directos, más de 4,000 de hecho empleos directos, que tienen dos características.
Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales, donde ustedes saben, no es fácil generar empleos, entonces nosotros estamos generando empleos en estas regiones. Segundo, además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca, que se creen nuevos supervisores, nuevos gerentes y que puedan formar una carrera en la compañía. Entonces es importante la generación de empleo y la generación de oportunidades de crecimiento para nuestra gente también. Adicionalmente, estamos incrementando la capacidad productiva, señora Presidenta, con más de 373,000 toneladas al año, lo que representa un crecimiento del 38% de nuestra compañía en México. Y si lo ponemos, como decía el secretario, a números actuales como una referencia, representa el 35% de las importaciones actuales de productos que importamos de ave. Adicionalmente, esta inversión se alinea perfectamente con el Plan México de generar desarrollo en los polos donde más requiere el país y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país. Con ello, reiteramos nuestro compromiso con nuestros socios aparceros, socios avicultores, con nuestros clientes, con nuestros consumidores y con nuestra comunidad también de hacer crecer lo que nos toca, de hacer nuestra parte. Estamos convencidos de que si trabajamos empresa, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos enfrente y los objetivos que nos propongamos. Considero que esa es la fórmula ganadora hoy en día para poder superar lo que tengamos enfrente. Muchas gracias, señora Presidenta. Ahora sí, si quieren preguntas sobre el tema, si les parece, sobre el tema. A ver. Muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Sabye Vargas, de Imer Noticias. Para el secretario de Economía, ¿cuánto suma ya la cartera de inversión extranjera hasta el momento y si se está alineando al objetivo que tiene el Plan México, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que tenemos en el portafolio de inversiones son 293,000 millones de dólares. Estos 1,300 millones de dólares están en ese portafolio, así como la inversión que anunció ayer General Motors por 1,000 millones de dólares. Entonces, esta semana nada más tenemos 2,300 millones de dólares. A nivel nacional, en el portafolio, 293,000 millones de dólares. También comentarles sobre las pláticas que ha tenido con autoridades estadounidenses. Ha tenido allá algunas conversaciones. ¿Cómo van estos diálogos en cuestión de los aranceles? ¿Cómo ha funcionado estos diálogos? ¿Cómo ha visto el común acuerdo? Bueno, hemos ido avanzando. Como ustedes saben, estamos en ambos países por entregar el reporte de la consulta que realizamos. Seguimos avanzando en ello. Esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero. Fue lo que acordamos ambas partes y Canadá también. Estamos en tiempo y forma. De los puntos que nos plantearon el año pasado, que estuvimos trabajando más de 100 días, prácticamente ya terminamos todos, previos a lo que será la revisión del tratado. Entonces yo le diría que ya estamos en la revisión del tratado. Tenemos que terminar el 1 de julio. Ese es nuestro tiempo. Ya estamos en ello. ¿Cómo ha visto en cuestión de mantener el tratado las autoridades estadounidenses? ¿Están viendo con buenos ojos Bueno, estamos trabajando conforme a lo previsto en el tratado. Es un proceso de revisión. Eso es importante aclararlo, es el alcance que tiene el proceso. Y lo que creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes y también ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener digamos, mayor foco para cada país, mayor importancia, mayor prioridad o más alta prioridad. Entonces, estamos ya en ese proceso, literalmente, que se inició el año pasado con las consultas. Entonces, ya estamos en camino. ¿Cuándo es la fecha para ya definir o ya lo último de la revisión? 1 de julio es la que está establecida entre los tres países para la renovación del tratado y la revisión, llegar ya con una gran claridad de qué puntos cada país propuso y qué puntos se aceptan y cómo quedan. Muchas gracias. A ti. Otra pregunta. Ayer, Presidenta, se reunió con la Comisión Electoral, con la Comisión Presidencial Electoral, para definir sobre lo de esta reforma, esta iniciativa que se va a enviar al Congreso.
Habló el coordinador de la bancada de Morena sobre que se tocaran algunos puntos como el recorte presupuestal y el desafuero a legisladores, y también sobre pues si se van a mantener los soples. ¿Cuáles serían los puntos en estos temas que se han definido en la reforma electoral, presidente? Si quieren vamos con las preguntas del tema de economía. Bueno, ya nada más, bueno, del tema y dejamos el otro tema una vez que despidamos aquí a nuestros invitados. Si les parece. Bueno, del tema, mencionaron sobre la inversión en Istmo de Tehuantepec, me llama mucho la atención. ¿Por qué invertir allá en el Istmo, en una zona pues en Oaxaca? ¿Qué es lo que les llama la atención y sobre todo qué seguridad tiene México para poder invertir, sobre todo pues para empresas extranjeras? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente para nosotros es una zona muy interesante porque es muy apropiada para la producción avícola. Tiene las condiciones de clima, las condiciones necesarias para tener una productividad alta en esta región, y además con esto completamos nuestro footprint en México de tener producciones en el norte, en el centro, en el sur del país, y poder llevar proteína y productos de alta calidad a todas las familias mexicanas. Sobre el tema. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Buenos días a todos los presentes. Sobre el tema de esta empresa Pilgrims, preguntarle sobre el tema de contaminación, cómo están garantizando que no haya contaminación en las comunidades donde se instalan, y también qué beneficios tiene la población en donde se instalan. Por ejemplo, hablan de una planta en Veracruz, en el Istmo de Tehuantepec, la planta de Querétaro. ¿Cómo se garantiza que no se contamine, y por otra parte cómo se beneficia a la población además de los empleos directos? Gracias por la pregunta. Evidentemente instalando todos los sistemas necesarios para tener una producción responsable. Afortunadamente en el grupo, teniendo empresas en Europa, en Brasil, podemos traer buenas prácticas que se utilizan allá para poderlas poner en práctica aquí en la localidad y asegurar tener cero efectos en las comunidades. Esa parte la tenemos muy clara. Beneficios adicionales de los empleos, por supuesto, generamos prosperidad en las regiones donde ponemos nuestras plantas. Generamos fuente de empleo para la familia que está allí completa, generamos movimiento económico en esas regiones. Entonces, es una importante acción el llevar empleos y prosperidad a esta región. Y respecto a que algunas veces habían acusado malos olores, ¿eso ya lo están controlando, por la producción masiva de pollos? Correcto, sí. Hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo, hay sistemas para control de toda esta situación y producir de manera amigable sin afectar las comunidades. Gracias. Y preguntarle al secretario Marcelo Ebrard sobre el tema de cuántas empresas ya se pasaron de esta forma de las reglas del país más favorecido al TEMEC. ¿Tiene algún indicador de cuántas empresas estarían, ya haciendo su comercio a través del TEMEC, o cómo está viendo con la iniciativa privada? Porque decían que si hacen con el país más favorecido, con esas reglas de la OMC, no tenían las ventajas o tenían el arancel del 25%, y varias empresas comerciaban con estas reglas de la OMC y había la intención, o se pidió a las empresas que se pasaran al TEMEC. ¿Ha pasado este tema, de que se pasen al TEMEC? ¿Cómo está viendo ese panorama? Sí, claro que sí. Mira, cuando se inició la administración del presidente Trump, las exportaciones de México a los Estados Unidos estaban más o menos repartidas 50-50%, 50% con las reglas del tratado y 50% con nación más favorecida. Así funcionaba el sistema. Eso significa que cuando tú tienes reglas de origen dentro del tratado, es decir, tienes que comprobar, certificar en dónde produces las piezas, por ejemplo, de un automóvil, y qué proporción debe tener de piezas fabricadas en Norteamérica, se elevó el porcentaje. Entonces, para algunas empresas era más fácil exportar por nación más favorecida. La tasa de nación más favorecida promedio en ese tiempo era 2.5.
Cambia el sistema, evidentemente, en este último largo año en materia comercial, muchos cambios de aranceles, en fin. Y hoy en día ya no está 50-50, está 85-15. O sea, el 85% de todas las exportaciones están conforme a las normas del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. O sea, el tratado se hizo más importante, porque si no te sale más caro si te vas por la otra vía. Cuando no cumples esas reglas de origen que establece el tratado, pues entonces tienes aranceles más altos, ya no el 2.5. Por ejemplo, en la industria automotriz tienes 2.5 más 25 que pusieron nuevo, pagarías 27.5. Entonces, el 85% en resumen ya está dentro del Tratado de Libre Comercio. Creció el número de empresas que están en ese tratado. Secretario, ¿y cuál es el panorama de la industria automotriz? Por ejemplo, Puebla, para este 2026, Puebla tiene una importante industria automotriz, Querétaro, varios estados del norte. ¿Qué panorama hay respecto a las exportaciones hacia Estados Unidos? Bueno, la industria automotriz tiene, digamos, visto por por cumplimiento de reglas de origen, tienes como dos grupos principales. La inmensa mayoría, la mayor parte de la producción, tiene componentes muy relevantes tanto de Estados Unidos como de México. En algunos casos de Canadá, pero digamos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque en el 2019, cuando se aprobó y después entró en vigor el TEMEC o USMCA, se pidió que se produjera más en Norteamérica. Se llaman reglas de origen. Entonces, todas las empresas automotrices que invirtieron para aumentar sus componentes de Norteamérica, fabricados en Norteamérica, hoy en día tienen descuentos muy relevantes. O sea, se impuso el 25%, pero tienes descuentos. Entonces, en promedio, estás pagando menos del 13%. Promedio. Si tú no tienes partes fabricadas en Norteamérica y especialmente en los Estados Unidos, entonces tienes una tarifa más alta. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es plantearle a Estados Unidos, dentro de estas conversaciones que me preguntaba tu compañero, lo que estamos planteando es que se reduzcan las tarifas que se aplican a vehículos que tienen menos componentes de Norteamérica, o sea, el 27.5, que se reduzca, porque ya Estados Unidos estableció aranceles menores para esas regiones, sin pedirles lo mismo que a quienes están establecidos en México. No sé si te quedó claro eso, ¿sí? Bueno, entonces lo que estamos pidiendo es que se alineen esas tarifas o aranceles, de suerte que lo que se produzca en México no sea más caro que lo que se produce en Japón, Corea del Sur, Alemania u otros países del mundo. Estamos en eso ahorita, es parte de la revisión de la que estoy hablando. ¿Y 2025 cómo cerró en exportaciones automotrices? Cerramos las exportaciones con una reducción de alrededor de un poquito menos del 3%. Menor a lo que habíamos esperado. Nosotros habíamos esperado un impacto mucho mayor. Ahora, todo el mundo está alineando sus líneas de producción. Hay otro tema. Estados Unidos quitó el estímulo a los vehículos eléctricos. ¿Te acuerdas que se estableció un estímulo? Si tú comprabas un vehículo eléctrico en los Estados Unidos de $7,500, lo quitan. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó la demanda de vehículos eléctricos. Entonces, los vehículos eléctricos, pues evidentemente tienen menos demanda en los Estados Unidos y en México se producían muchos vehículos eléctricos, es parte de ese 3%. ¿Y el panorama para este 2026 sería igual una reducción parecida o esperan algún tipo? Depende de la demanda en Estados Unidos. Depende cómo se comporte la demanda en los Estados Unidos porque es nuestro mercado principal, es difícil anticiparlo, pero no se prevé que haya una caída relevante. Gracias, secretario. Y tengo un tema de Puebla, de un profesor desaparecido, no sé si se la puede hacer ahorita de una vez o… Terminando, si quieren. Sobre el tema. A ver, ¿quién más? No es sobre el tema. A ver, aquí el compañero. Vamos a tomar otras dos preguntas sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia de La Jornada. ¿Cuáles serían las prioridades de México en la renegociación del tratado comercial? ¿Qué énfasis pondrían para replantear las negociaciones?
Bueno, lo vamos a informar ahora que se presente la síntesis que decía yo de la consulta que se llevó a cabo. Tenemos que entregar ese documento a la Presidenta de la República, en primer lugar, y al Senado de la República. Ahora, ¿qué te podría yo decir? Bueno, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado. Ese es nuestro primer objetivo estratégico. Segundo, queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias. Y estamos planteando también pues, que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo el mecanismo laboral, y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera. Claro que esto lo presentaremos de manera más formal, pero serían como la esencia, y que se cumplan también las cartas paralelas del tratado, así se llaman side letters, que por ejemplo en el caso de acero se establecían procedimientos o procesos de consulta de 60 días que no se han seguido, y ha habido varios incumplimientos en esa materia. Entonces, en pocas palabras, nosotros ¿qué nos gustaría? Que se consolide, se fortalezca lo que hoy tenemos en el tratado, porque ha funcionado. ¿Quién dice que ha funcionado? Bueno, pues hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en números de empleos. Ahí es el punto de partida. Nosotros así lo vamos a presentar en el documento. O sea, el punto de partida es este tratado que ha significado para los dos países, México, Estados Unidos, y para Canadá. ¿Qué ha significado? ¿Cuántos empleos dependen de ello? ¿Cuántas empresas están en ello? Partimos de lo siguiente: México es el cliente número 1 de los Estados Unidos y el 2, Canadá. No hay, si tú sumas lo que México y Canadá le compran a Estados Unidos, es la inmensa mayoría de sus exportaciones. Es no solo estratégico, sino indispensable. Nadie le compra más, por ejemplo, México le compra más a Estados Unidos que China, Japón y Alemania juntos, para que te des una idea. Lo primero que vamos a hacer en el documento que vamos a presentar es decir, ¿por qué es importante? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué significa para nuestro país y para nuestros socios? ¿Y por qué vale la pena fortalecerlo? Con la conclusión de la revisión del tratado, ¿se podrían alejar estas distorsiones de sistemáticas amenazas de aranceles? Bueno, los aranceles, en el caso de los Estados Unidos legalmente, y siempre ha existido la previsión del 232, o sea, no puedes en el tratado modificar esa disposición legal que existe en los Estados Unidos. Pero el sistema de solución de controversias y lo que prevé el tratado nos ayuda para reducir márgenes de incertidumbre en materia de aranceles y nos obliga a los tres, no nada más a los Estados Unidos. Por eso es importante preservarlo. ¿Cuál es el balance de las consultas que hubo en México con los sectores productivos? Bueno, lo vamos a presentar. Yo diría que en esencia lo que vimos es, nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso, diría yo, en México respecto a lo que acabo de exponerle, en favor del tratado que se mantenga, porque es lo que se consulta. La primera consulta es: ¿lo mantenemos o no lo mantenemos? Es la primera pregunta. Y participaron muchos sectores, incluyendo el sector obrero, el campo, las empresas, las cámaras industriales, de comercio, en fin. Entonces, sobre ello, todos los consultados en nuestro país nos dijeron: hay que mantenerlo. Muy bien. Lo segundo es: ¿qué planteas que se revise o se mejore, o se perfeccione, o se modifique? Entonces ahí tienes muchas, muy diversas propuestas, dependiendo del sector al que nos refiramos. Entonces es lo que vamos a presentar pues ya en la última semana del mes de enero. Más allá de las descalificaciones que ha hecho el presidente Trump, ¿cómo percibe usted la postura de los negociadores estadounidenses al arrancar? Bueno, tenemos un buen diálogo, muy profesional, prácticamente tenemos contacto cada semana, sea física o por Zoom. Tenemos varios equipos de trabajo funcionando. El trabajo, cuando estás en esta materia, de acuerdo a un tratado, te va generando acumulativamente entendimiento y base de confianza. O sea, te queda muy claro qué cosas no estás de acuerdo y avanzas en todo lo que puedes
que sí puedes llegar a un acuerdo, tienes que presentar tus argumentos, tus cifras, tus datos, tus estudios. Hemos presentado muchos análisis muy bien hechos, creo yo, respecto a cómo funciona la integración económica de los dos países, porque la mencionamos mucho, pero no necesariamente todo el mundo la entiende. O sea, recuerdo que una vez hicimos un video que nos lo pidió la presidenta que lo exhibiéramos, incluso aquí en la mañanera, de cómo una bolsa de aire de un vehículo se produce entre los tres países y puede cruzar la frontera 9 veces. Eso no necesariamente todo el mundo lo tiene claro. Es una bolsa, la bolsa que lleva el volante cuando para un accidente, así se produce. Una turbina puede llegar a cruzar los tres países hasta 12 veces, porque funciona como una región integrada. Entonces, ¿por qué se transporta una turbina de México a Estados Unidos o a Canadá? Porque Canadá tiene una base de minerales y procesamiento de minerales que no tenemos en Estados Unidos o en México, de algunos minerales, por ejemplo aluminio, muy especializado. Entonces tienes que mandar tu turbina para que le pongan las piezas que se necesitan, o te mandan las piezas ya fabricadas y aquí las integramos. En México se van a empezar a hacer aleaciones ya muy complejas que solamente se hacen en 3 países del mundo, para el caso de turbinas de aviación. Para el caso de la industria automotriz, pues son miles de piezas que cruzan de un lado al otro. De manera que esa tarea de compartir esta información, de explicar esto, nosotros estamos muy cerca de las empresas que están establecidas en México, porque son empresas que tienen miles de empleos. Piensa la industria automotriz, es 1/3 de todos nuestros empleos en la manufactura, o de la industria aeronáutica. De manera que con las empresas hemos trabajado mucho para presentar esta información. Entonces yo diría que vamos en buen camino. O sea, no me escapa que por supuesto cuando hay una revisión pues hay quien quiere sacar más ventaja. Habrá empresas que digan, no, yo quiero más protección, por supuesto. Y que va a ser una discusión y a veces una deliberación compleja. Eso no se me escapa, eso siempre sucede. Pero el curso de los trabajos yo diría que es muy bueno. ¿Ha habido acercamientos con el gobierno canadiense bilaterales para enfrentar la negociación? También con mis homólogos canadienses hemos estado trabajando y también desarrollando lo que sería, bueno, ¿cómo podemos aumentar nuestra correlación, nuestro comercio, nuestras inversiones con Canadá, que es un socio muy importante para México? Y en eso estamos trabajando, vamos a ir presentando los resultados. ¿Cuándo le entregarían al presidente las conclusiones? En la fecha que ella nos instruya, pero ya estará listo la última semana de enero. A finales de mes se entregan entonces ya las conclusiones a nivel de los 3 países. Los 3 países tenemos que presentar qué nos dijo. Bueno, en Estados Unidos ya el embajador Greer hizo una presentación o hizo comentarios sobre esto. Yo he hecho también comentarios y también los colegas de Canadá, pero a fines de enero tiene que ya estar por escrito. ¿Podríamos decir que en febrero arrancan las negociaciones? No, ya estamos en eso. Llevamos meses. Sobre el tema, a ver. Después, Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta sobre reforma electoral posteriormente? Ahorita terminamos. ¿Sí? Gracias. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle sobre este tema ¿cuál es la importancia de que esta empresa invierta esta cantidad y qué implicaciones va a tener en su proyecto para alcanzar la soberanía alimentaria? Bueno, ya lo explicó el secretario Marcelo y la propia empresa. Primero es muy importante porque hay esta idea de que no hay certidumbre para la inversión, que han manejado algunos. Hay certidumbre para la inversión, toda la certidumbre. En México queremos que haya inversión privada. Por supuesto, debe cumplir con las disposiciones ambientales, con las disposiciones de desarrollo nacional. No puede haber una empresa que consuma mucha agua en un lugar donde no hay mucha agua, con una distribución territorial que permita el desarrollo de todas las regiones del país. Pero en México queremos inversión privada y Pilgrims en particular tiene inversión ya en México y esta apuesta, digamos, que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es
porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México pues es seguro y les permite pues seguir avanzando. Evidentemente, nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que es un concepto más amplio, con estas empresas y también con la producción local, con la que hacen los pequeños productores, a través de no solamente producción de granos, sino también producción animal. Entonces son las dos partes, tanto la producción agropecuaria, industrializada, como los pequeños productores que queremos que también vivan bien de la producción que realizan. Entonces, claro que contribuye al Plan México y contribuye a la autosuficiencia alimentaria del país para ya no estar importando, pues particularmente el alimento relacionado con el pollo. Muchas gracias, Presidenta. También quiero aprovechar que está el secretario y ahorita el secretario de Economía hizo pues un comentario sobre que una de las cosas que se pueden fortalecer del TEMEC pues es el panel de controversias. Esto lo pregunto para enfatizar porque hemos visto que el presidente de Estados Unidos pues ha impuesto aranceles a varios sectores y esto pues violenta el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Entonces, ¿qué van a hacer o qué van a buscar para que esto ya no suceda? Y que también hemos visto que Estados Unidos ha utilizado estos paneles para el tema energético porque pues hay algunas diferencias ahí, pero México también cómo puede utilizar a su favor, sobre todo porque nos han impuesto aranceles en el tema del acero y también del aluminio. Bueno, te diría lo siguiente, el sistema de solución de controversias establecido en el tratado fue básicamente convenido en la revisión del 2019. Digamos que ese fue el planteamiento más relevante para México. Equivalente al que hizo o hiciera entonces la primera administración del presidente Trump sobre el mecanismo laboral, o sea, de que se esté cumpliendo las normas laborales en empresas. Bueno, ese sistema de solución de controversias para nosotros es extraordinariamente importante, porque no quiere decir que siempre vas a ganar el panel, ¿no? Nosotros ganamos un panel y perdimos uno. Pero nos parece sumamente importante porque en el panel hay una esfera igualitaria, simétrica. La otra vía es que hagas una negociación pues, de cada tema en donde siempre estás en desventaja. Por eso para nosotros es muy importante. ¿Qué pensamos que se debe fortalecer? Bueno, lo que te puedo decir a estas alturas es de que sea más ágil, en la medida de lo posible, y que abarque más campos, de manera que reduzca, ¿cuál es el objetivo final? Reducir la incertidumbre sobre la aplicación del tratado, lo más que podamos. Ese es el objetivo, que además lo comparte pues todas las empresas de los 3 países, ¿verdad? Entonces, esa será una de los objetivos a lograr. Otro tiene que ver con el mecanismo laboral que ya comenté ahorita, es decir, que también se aplique en los demás países, no solo en el caso de México. Y que los estándares ambientales que se le pidan a México los cumplan también ellos, igualitos. Entonces, bueno, hay muchos temas, pero estos serían sobre el mecanismo de solución de controversias que es tan relevante para nuestro país. Ahora, sobre la imposición de aranceles, los Estados Unidos tienen una norma y nosotros también tenemos varias normas que podrían permitir la imposición de aranceles. Por ejemplo, un antidumping. Nosotros acabamos de iniciar el antidumping respecto a manzana. Hay otro respecto a cerdo. Si te demuestro que hay un dumping, sí te puedo imponer una cuota compensatoria y eso es compatible con el tratado. Lo que no es compatible es que se tomen medidas respecto a materias reguladas en el tratado y que no hay una forma expedita de solución. A eso vamos, que sea más expedito. Muchas gracias, secretario. Y Presidenta, por último sí le quiero preguntar, porque ya se cumple un año de la ejecución del Plan México, que usted lo anunció en el Museo de Antropología, preguntarle cuál es su reflexión de este plan y también qué se espera para
2026, qué sectores se tienen que seguir fortaleciendo, sobre todo porque me acuerdo muy bien que se presentó pues también el Plan México en el sector farmacéutico, que usted ha dicho que se va a fortalecer para el tema de los medicamentos ante esta narrativa de que pues, no hay medicamentos, etcétera, y también hemos visto que se está fortaleciendo un intercambio pues con otros países y que forma parte también del fortalecimiento del Plan México. ¿Qué le hace falta al Plan México también, Presidenta? Y muchas gracias. Ya lo vamos a presentar pronto. Es parte también de este fondo de inversiones que estamos desarrollando. Yo pienso que a más tardar en 15 días ya lo vamos a tener. Y ahí pues haremos un balance de lo que impulsó el Plan México en 2025 y cuál es la planeación para 2026. Entonces, como en 2 semanas más o menos, estaremos presentándolo. Probablemente haremos también un evento, sea en el Museo de Antropología o en algún otro espacio, donde invitemos tanto el sector empresarial, trabajadores y distintos sectores de la sociedad mexicana. Pero vamos bien, la economía de México va bien. ¿Qué queremos? Fortalecer y acrecentar las inversiones en el país para la generación de empleo con justicia, como siempre lo hemos dicho. Vamos, sobre el tema, a ver, la última sobre el tema, la compañera. Cerramos sobre el tema y vamos a otros temas. Presidenta, buenos días. Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Primero sería, ¿la empresa Pilgrims llegará a Chihuahua, Tijuana y Mexicali? ¿Y de qué manera la empresa tomará en cuenta para su expansión a jóvenes universitarios mexicanos? Adelante. Buenos días, excelente pregunta. Hoy día estamos llegando al estado de Chihuahua y toda esta región a través de nuestra producción en La Laguna. De ahí tenemos varios centros de distribución y hacemos esa cobertura atendiendo toda la región hoy día. Producción en el corto plazo no tenemos previsto en esa región. Más sin embargo, le contesto la siguiente pregunta, que es muy interesante. ¿Cómo estamos apostándole a la juventud? Les quiero compartir que en Pilgrims México tenemos un programa de trainees donde cada año seleccionamos alrededor de 30 jóvenes. Entrevistamos a más de 800, 900 jóvenes de diferentes universidades que están a punto de terminar y pasan un proceso de selección, hablan inglés, están preparados y se convierten en candidatos para ser supervisores, superintendentes y gerentes en plantas procesadoras en Estados Unidos, en Canadá, ahora viene Brasil y en Europa. Recientemente tuve la oportunidad de visitar Europa y me tocó con suerte ver mexicanos que salieron de ese programa trabajando ya con posiciones muy interesantes. Entonces aprovecho para invitar a este programa que tiene la compañía de que sumen los jóvenes. Es una oportunidad para tener una carrera profesional en una empresa como es la nuestra. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Ahora, tengo otra pregunta, Presidenta. La próxima semana comienza la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, España. Usualmente asisten gobernadores y secretarios de turismo, así como empresarios y prestadores de servicios turísticos. Hace unos días la secretaria de Turismo convocó a los servidores públicos a no cometer excesos ni abusos al asistir a restaurantes y almacenes. Se estima que aproximadamente 1,000 mexicanos estarán en Madrid. ¿Qué otras acciones de control tienen contempladas para que no se deteriore la imagen de nuestro país como ha pasado en anteriores ferias? ¿Cómo capitalizará nuestro país en la promoción turística el asistir como país invitado a la FITUR? Van muchos mexicanos y mexicanas, tanto gobernadores como algunos de sus equipos, está ya la secretaria de Turismo. Pues lo que recomendamos, claro que cada gobernador tiene su decisión, porque van de todos los partidos, no de uno o de otro, pues es que no lleven grandes comitivas, que no utilicen recursos públicos para estos viajes, o que si van a utilizar recursos públicos, porque ponen digamos un stand, una feria, un área importante de sus propios estados para promover el turismo en sus estados. Pero pues que no haya excesos, esa fue la recomendación y se va a cumplir. La mayoría
de los gobernadores, o todos los gobernadores y gobernadoras lo van a hacer bien. Bueno, la feria es muy importante, se está dedicando a México. ¿Y cuál es el objetivo? Pues traer más turismo al país. Estas ferias van personas dedicadas al turismo, promotores del turismo, y ahí se hacen acuerdos de que si un congreso viene a México, de que si un, ¿cómo se llaman los grandes barcos? Un crucero va a venir a México, que si puede haber una inversión de un hotel en algún lugar, que más vuelos, por ejemplo, vayan al aeropuerto de Tulum, de Cancún, de la Ciudad de México. Ahora en particular pues se está promoviendo muchas actividades alrededor del Mundial. Entonces es una actividad muy importante. Cerramos con muy buenos números del turismo en 2025, muy buenos. Voy a pedir a Josefina que venga para que ella los pueda exponer y después que presente también los resultados de la feria. Entonces es un evento muy importante, es en España y pues ya vendrán a informar de los resultados. Presidenta, ¿cuál es su opinión de que el día de ayer Estados Unidos anunció que va a frenar visas de inmigrantes a 75 países? Que aquí no está México, desde luego. Bueno, pues no quiero entrar en mucha controversia. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Y también perdón. Hasta ahí. También le preguntaría, el TEMEC no contiene ajustes promigrantes, pero sí incluye disposiciones laborales robustas y mecanismos de movilidad temporal para profesionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay mecanismos principalmente con Canadá, que es muy importante, y obviamente no está exactamente en el tratado, pero uno de los temas pendientes que tenemos con Estados Unidos pues es el tema de los mexicanos que están allá, sobre todo, y de que se permita generar una condición, porque ellos necesitan trabajadoras y trabajadores mexicanos, que se pueda generar una condición en un esquema migratorio que sea factible para ambos países. Pero bueno, ese es otro tema que tenemos pendiente con Estados Unidos. Por lo pronto, los temas laborales pues son parte del tratado y consideramos que están bien establecidos y que en todo caso deben fortalecerse de ambos lados, como bien lo menciona el secretario. A un año del Plan México, el camino no ha sido fácil ante las amenazas de imposición de impuestos y acciones del gobierno norteamericano. ¿Cómo se contempla potencializar el plan que ha sido bien recibido por el sector empresarial e inversionistas extranjeros? Ya lo vamos a presentar. Muy bien, y por último. Yo estoy muy entusiasmada porque va a haber más inversión en infraestructura, en energía, pues en petróleo, en gas natural, en electricidad, va a haber más inversión en fuentes renovables de energía, va a haber más inversión en carreteras, la garantía de que se van a construir los trenes que estamos construyendo, en agua, y es a través de esquemas de fortalecimiento de la inversión pública, inversiones mixtas con un esquema completamente distinto al que históricamente se hizo sin ceder concesiones y algunas inversiones privadas. Eso es solamente en infraestructura, pero hay muchas otras inversiones productivas que estamos seguros que vienen a México a partir de este año. Ese es el caso de Pilgrims y otras inversiones que están en la cartera que tiene Secretaría de Economía y además estamos facilitando las inversiones a través de la ventanilla única. Entonces, es un buen año para México y el Plan México se va a ir consolidando. Y por último, Presidenta, ¿cómo va la elaboración de la reforma electoral? Eso ya lo vemos. Ahorita que despidamos a nuestros amigos que vinieron a informar sobre Pilgrims. ¿Les parece que con esto cerramos esta ronda de economía? Muchas gracias, Presidenta. Sí. Y ahora contestamos las otras preguntas. Nos despedimos para que pásense para acá, nos tomamos una foto aquí.